Gloria a Dios. Toma un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. A Dios sea la honra y la gloria. Puede tomar su asiento, iglesia. El Señor Jesús le bendiga. El grupo de alabanza puede tomar su lugar igualmente. Dios bendiga al grupo de alabanza y dinastía pentecostal. Tenemos tremendos músicos en la iglesia. Amén. Dios les siga bendiciendo. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Todos los niños están despedidos. Amén. Todos los niños menores de 12 años. Dios bendiga a los niños en dinastía. Que el Señor Jesús continúe fortaleciendo sus vidas, amén, y ellos continúen creciendo en la palabra del Señor. Oremos por las maestras para que les dé gracias, sabiduría, para, ¿verdad?, siempre que estén en esa clase, ¿verdad? Lo poco que ellos puedan darle, ¿verdad?, sea más que suficiente para que ellos, ¿verdad?, crezcan a ser grandes siervos del Señor. Amén. Digo poco humildemente, pero realmente están dando mucho, porque la palabra de Dios, hermano, es grande y eficaz. Amén. Gloria sea a Jesús, ¿verdad? Así que oremos por ellos, ¿verdad?, para que el Señor prospere a las maestras, ¿verdad?, y los niños, ¿verdad?, no sean mal influenciados, ¿verdad?, por las situaciones, ¿verdad?, y enseñanzas de este mundo. Tristemente, ¿verdad?, el mundo se está pervirtiendo más y más. Amén. Y por las escuelas seculares, ¿verdad?, van aplicando más y más el sistema del gobierno, ¿verdad? Y, ¿verdad?, el gobierno va aceptando, ¿verdad?, la homosexualidad, va aceptando, ¿verdad?, la idea de que un niño, ¿verdad?, se pueda cambiar de sexo. Amén. Y por todas estas cosas, hermano, sus niños están en una escuela secular, no privada cristiana, les están enseñando todo eso, hermano. Amén. Y pues no todos tienen la economía, ¿verdad?, para meter a sus niños a una escuela privada, desgraciadamente, ¿verdad? Bueno fuera que las escuelas privadas cristianas, ¿verdad?, fueran gratuitas. Desgraciadamente no se puede, hermano, por el hecho de que, ¿verdad?, no reciben las escuelas privadas finanzas del gobierno. Por eso, ¿verdad?, es que tienen el derecho de no enseñar lo que el gobierno quiere que enseñen. A diferencia de las escuelas seculares, pues ellos tienen que enseñar lo que el gobierno dice, porque creen que le da dinero para que se sostenga. Pues el gobierno, ¿verdad? A diferencia de una escuela privada, ellos reciben su economía, ¿verdad?, de los padres que tienen para poner sus hijos allí. Pero obviamente, ¿verdad?, bueno fuera, ¿verdad?, que pudiéramos meter a nuestros hijos, ¿verdad?, en ese tipo de escuelas. Pero desgraciadamente, pues no todo se puede a veces, ¿verdad? Pero, hermano, la instrucción, ¿verdad?, que puede afectar más a su niño, no la de la escuela, sino la de su casa. Amén. Así que aunque uno tal vez no tenga la economía, ¿verdad?, para privar a sus hijos, ¿verdad?, de ese tipo de situaciones, de escuelas, hablando específicamente, ¿verdad?, uno, ¿verdad?, puede contradecir, ¿verdad?, contraatacar esas malas enseñanzas, dándoles una buena instrucción y un buen ejemplo en el hogar. Amén. Así que oremos por los niños, ¿verdad? Desgraciadamente, usted y yo como adultos ya vivimos en un mundo perverso, hermano, y esto nomás se va a pervertir aún más. Amén. Es el mundo que estamos viviendo y sabemos, ¿verdad?, que las cosas no se van a arreglar hasta que Cristo vuelva. Amén. Así que decimos, Cristo ven. Amén, gloria sea al Señor. Dios bendiga a todos los que nos escuchan por las redes sociales, por Facebook Live, por YouTube. Amén, espero en el Señor, ¿verdad?, que sea de bendición para ustedes, ¿verdad?, escucharnos por estos medios y recibir la palabra del Señor allí donde se encuentran. Amén, reciba saludos la misión en Rosarito. ¿Cuántos están orando por la misión en Rosarito? Estemos orando por la misión en Rosarito. Amén, hermano, para que el Señor continúa abriendo puertas, ¿verdad?, para que mande obreros que estén dispuestos, ¿verdad?, a estar allí y ser de edificación, ¿verdad?, a la obra. Amén, y que continúe creciendo, porque lo que queremos es que la obra en Rosarito prospere. Amén, es lo que queremos, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, continuar hacia donde el Señor nos mande. Amén, porque esto no se va a detener. Amén, esto apenas va empezando en el nombre de Jesús. Amén, así que oremos, ¿verdad?, porque la oración tiene poder, iglesia. Amén, la oración tiene poder. Algunos pequeños recordatorios, amén. Recordemos que el último domingo de este mes es Noches de Fuego. Amén. Como le anuncié, ¿verdad?, la última vez va a estar con nosotros el pastor Fernando Gurrola, pero no tan solamente va a estar él, sino que va a traer a su grupo de alabanza, ¿verdad?, va a traer a su grupo de alabanza, y de igual manera, ¿verdad?, va a traer a varios de su congregación. Así que no vamos a estar solos, vamos a tener visita.
¿verdad? Así que va a ser un evento especial, ¿verdad? Todos los servicios son especiales, pero digo evento especial, ¿verdad? Porque nos esforzamos, ¿verdad?, a hacer un poquito más ese día. Amén. Así que hagamos, ¿verdad?, el esfuerzo de invitar a almas, hermanos, de invitar a familiares, de invitar a compañeros, ¿verdad?, para no quedarnos nosotros solamente con la bendición. Amén. Estos tipos de eventos, ¿verdad?, son buenas excusas, por decirlo de esta manera, o situaciones para invitar. Amén. Y decir a las personas, mire, vamos a tener un evento especial, va a haber pozole, va a haber menudo, no sé qué. Amén. Va a haber nachos, amén, con jalapeños. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero este tipo de eventos, ¿verdad?, para esto se presta, ¿verdad?, para invitar, ¿verdad? Y pues no hay que desaprovecharlo. Amén, hermanos, hay que aprovechar e invitar y decirles, vamos a tener comida, vamos a tener un grupo de música, ¿verdad? No le diga alabanza porque muy probable que sepa qué es eso, ¿verdad? Pero dígale un grupo de música, ¿verdad?, nuevo a la iglesia, ¿verdad? Y eso va a llamar la atención, ¿verdad? Tenemos que saber cómo captivar la atención de las personas. Amén, y eso va a llamar la atención de ellos, ¿verdad? Y primeramente con la ayuda de Dios, pues logremos que nos visiten. Amén, y mejor aún que reciban palabra del Señor. Amén, así que hagamos el esfuerzo de esto. Amén, de igual manera anuncio, ¿verdad?, que el próximo mes, que es el mes de noviembre, ya vamos a iniciar nuestro curso de escatología. Amén, ya tengo hecho el póster a la mitad, ¿verdad?, de este curso. Voy a estar haciendo el esfuerzo de terminar este póster antes de que pues esta semana se termine. Amén, para yo durante esta semana ya empezar a promocionarlo. Le voy a hacer tag por Facebook, ¿verdad?, para que usted lo comparta, para que usted, ¿verdad?, lo mande por Messenger a compañeros, amistades, familiares, ¿verdad? Pero empecemos, ¿verdad?, a promover, ¿verdad?, este curso. Amén. Este tema de escatología, hermanos, ¿verdad?, que es el estudio de los tiempos, es una buena manera para evangelizar, especialmente en los tiempos que nos encontramos, hermano. Amén. Mucha gente, ¿verdad?, tiene la curiosidad, ¿verdad?, de saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, ¿verdad?, qué es lo que enseña la Biblia acerca de las profecías. Y de hecho hay muchos cristianos que tienen el deseo de estudiar escatología, hermano, pero que en su iglesia no se ha ofrecido, o si se ofrece, ¿verdad?, se ofrece a un precio pues muy alto para ellos. Amén, y aquí lo estamos ofreciendo gratuitamente. Amén, ¿verdad? Y más aparte le estamos imprimiendo las lecciones para que ellos se las queden. Amén, así que, ¿verdad?, podemos aprovechar este curso, ¿verdad?, para comenzar a evangelizar y comenzar a invitar a personas y decirle, bueno, mira, ¿sabías tú que la Biblia hablaba de Estados Unidos antes que Estados Unidos llegara a ser? ¿Cómo? Sí. Mira, vamos a hablar de esto en tal fecha, si gustas bien, y acompáñanos, ¿verdad? Y allí le vas a llamar la atención. Amén. ¿Sabías que la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos, ¿verdad?, se iban a levantar plagas, ¿verdad?, etcétera? ¿En serio? Sí. Mira, vamos a hablar de esto este día, si gustas, visítanos. ¿Sabías que la palabra del Señor había profetizado ya de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial? ¿En serio? Sí. ¿Quieres saber más de esto? Ven y visítanos. Amén. Estas son maneras, ¿verdad?, en cuales podemos cautivar la atención de las almas, ¿verdad?, y poner en su corazón la curiosidad, dividir, ¿verdad?, y saber de qué se trata esto. Amén. Y ya aquí, obviamente, predicarles la palabra del Señor. Amén. Así que aprovechemos, hermano, ¿verdad? El año pasado tuvimos como 2 familias, creo yo, que nos visitaron durante este curso. Tal vez no se quedaron, amén, pero dejamos la palabra plantada. Amén. Les enseñé acerca del nombre, acerca del bautismo, y de hecho lo recibieron y lo entendieron. Amén, cuando platiqué con ellos. Pero desgraciadamente a veces hay personas, hermano, que ya están tan acostumbrados a algo que aunque entiendan algo, no quieren dejar aquello a lo cual están acostumbrados. Amén, y aunque les enseñé y lo entendieron, lo recibieron, dijeron, no, sí tienes totalmente la razón, pues decidieron seguir en lo suyo, ¿verdad? Pues uno cumple con su parte. Amén. Pero hermano, ¿verdad?, hagamos este esfuerzo, ¿verdad?, para evangelizar y aprovechar que vamos a ofrecer este curso con la esperanza, hermano, que antes que se termine este año terminemos con más números para honra y gloria del Señor. Amén. Yo creo que todos tenemos este deseo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, puesto de pie, vamos a entrar a la palabra de Dios esta tarde. Vamos a estar yendo al libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer versos 1 a 9.
Amén. Esta es la historia muy conocida, ¿verdad? En donde Dios le hace el llamado a Josué. Gloria a Dios. Libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al 9. Oremos, ¿verdad?, por las familias que no están presentes con nosotros, para que el Señor les fortalezca, les bendiga donde quiera que se encuentre. Amén. Josué capítulo 1, verso 1 a 9. Recordemos, tenemos agua en la parte de atrás para todo aquel que tenga sed. Amén, puede ir a tomar una, ¿verdad? Y de igual manera recordemos mantener celulares, hermano, en vibración o en silencio, por favor. Libro de Josué capítulo 1, verso 1 al 9. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ok, la palabra de Dios le decía en el nombre de Jesucristo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Siervo de quién? De Moisés. Amén. Aquí hay algo muy poderoso en este texto, hermano, que no se le llama a Josué siervo de Jehová, se le llama siervo de Moisés. Amén. Aquí Josué apenas está por iniciar su jornada, apenas está por iniciar su ministerio. Pero algo libro de este libro, hermano, es que inicia llamándole a Josué como siervo de Moisés, pero termina llamándole siervo del Señor. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Que Josué vivió una vida en la cual obedeció y agradó y sirvió al verdadero Señor. Verso 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. O sea, el plan de Dios, la promesa de Dios continúa. Amén. Y ahora era la responsabilidad de José de sobrellevar, amén, este ministerio, este plan de Dios. Verso 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, o sea, la tierra prometida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esto está tremendo, hermano. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Noten que el Señor está repitiendo, hermano. Y cuando Dios repite es por algo. Dios no se repite nomás por nomás. Cuando Dios repite, hermano, es porque está dando énfasis en qué tan importante y esencial es lo que está diciendo. Es más, Dios, hermano, cuando se manifiesta en carne, vuelve a hacer esto. Y usted lee los evangelios y había veces que el Señor se repetía y decía: de cierto os digo, de cierto os digo. Que daba a entender el Señor que lo que estaba a punto de enseñar y revelar era de suma importancia, hermano. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9: mira que te mando una vez más, dice el Señor, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Gloria a Dios. El día de hoy, iglesia, con la ayuda del Señor, le voy a estar predicando bajo el tema carácter triunfante. Carácter triunfante. Vamos a orar, hermano. Le voy a pedir que levante sus manos. Si sabe levantar su voz, levante su voz y me acompañe en oración. Padre mío, en estos momentos te agradecemos por la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre, por revelarte a nosotros, Padre mío, y hacernos saber que estás aquí, oh Padre mío. Gracias por tu presencia y gracias por la administración de tu Espíritu y de tu palabra en nuestras vidas. De esta manera, mi Dios, te pido en el nombre de Jesucristo que me permitas hablar con sabiduría, con gracia y con poder, siendo de esta manera de bendición, edificación a tu congregación y de honra y de gloria hacia ti. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para escuchar tu consejo, para recibir tu palabra, para dejarnos limpiar y transformar por ella, para permitir a tu Espíritu que venga, Padre mío, nos bautice, nos llene y nos ministre, mi Señor. Te pedimos todo esto, Padre mío, honrándote a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Y puede tomar su asiento en este momento. Carácter triunfante. Tal y como José, iglesia, ustedes y yo tenemos una jornada en esta vida que caminar con Dios. José tenía un llamado. José tenía un propósito en el plan de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Una jornada en la cual iba a pasar por cosas, alabado sea el nombre de Jesucristo, pero por las cuales iba a aprender y iba a madurar y se iba a mantener en la voluntad del Señor. Y tal y como José, hermano, si usted está aquí, es porque usted tiene un propósito en el plan del Señor. Es porque usted tiene un llamado en el plan del Señor. Dios no lo escogió, hermano, solamente, iglesia, para que estuviera en un asiento. Dios lo escogió porque quiere hacer cosas grandes en su vida. Y si usted lo cree, ¿por qué no alaba al Señor? Jornada, hermano, a la cual Dios te ha llamado a triunfar y no a fracasar, hermano. Dios no llamó a Josué, hermano, para que perdiera en este camino a lo cual lo había llamado. Y de igual manera, iglesia, Dios no te ha llamado para perder en el evangelio. Dios no te ha escogido para que seas un fracasado. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, hermano, para que seamos triunfantes en esta tierra y así demos honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Jornada, hermano, en la cual solo tendremos éxito, triunfo, si poseemos un carácter triunfante, formado, hermano, por el consejo que Dios le estaba dando a José una y tras otra vez. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios, hermano? A través de estos consejos que le estaba exigiendo, que le estaba dando y que le estaba revelando a José, hermano. Dios estaba formando un carácter, no como cualquier carácter, sino un carácter triunfante que ayudara a José, hermano, a sobrellevar y a vencer todo enemigo, toda prueba y toda necesidad. Y así al final terminar cumpliendo con la voluntad y el plan de Jehová. Carácter, hermano, que Dios demanda y Dios espera de nosotros. Dios quiere que su iglesia, Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que los creyentes de su nombre, ¿cuántos aquí creen en su nombre? Ese nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. El Señor espera de nosotros
nosotros, desea de nosotros que tengamos un carácter, hermano, no como cualquier otra persona, sino un carácter de reino, un carácter triunfante. Carácter, hermano, que solamente es formado por lo que Dios le estaba revelando a Josué. Esfuerzo y valentía. Eso es carácter valiente, hermano. Cuando usted y yo hemos aprendido a ser esforzados en el Evangelio, a ser valientes en el Evangelio, hermano, hemos aprendido a no tener cualquier tipo de carácter, no un carácter de depresión, no un carácter de fracasado, no un carácter de debilucho, sino un carácter de triunfante. Miren, la palabra esforzado se define como lleva a cabo actos arriesgados o difíciles con gran valor. Y hermano, tener esta fe del Evangelio implica muchas de las veces riesgos, hermano, que tenemos que tomar con tal de honrar y glorificar al Señor, iglesia. Y si no somos esforzados en esos momentos, hermano, que nuestra fe sea probada y requiera que lleves algún riesgo a cabo para honrar a Dios en tu vida, para exaltar a Dios en tu vida, para alabar a Dios en tu vida, hermano, fracasaremos y no triunfaremos. Pero si tenemos carácter de triunfantes, hermano, no importa qué es lo que vivamos, no importa qué sea lo que enfrentemos, estaremos dispuestos a asumir los riesgos porque somos esforzados y somos valientes. Y la palabra valiente, hermano, se refiere a la persona que tiene carácter decidido y se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con valentía o valor. Miren, hermano, la diferencia entre esforzado y valentía. Ser esforzado y ser valiente, ambas envuelven el valor, pero en distintas maneras. Ser esforzado implica tener el valor para tomar riesgos. Y ser valiente implica el valor para ser decidido. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es lo que vamos a necesitar para triunfar sobre las situaciones de esta vida, iglesia. Para que los tiempos malos no te venzan. Para que la enfermedad no te derrote. Para que la lucha, las necesidades y las tribulaciones no te hagan fracasar en el reino de Dios. Sino que nada de eso va a poder en contra de ti. Porque tú tienes algo distinto en tu vida. Un carácter como ningún otro carácter. Un carácter triunfante. Tienes el valor para ser arriesgado. Y tienes el valor para ser decidido. Miren, cuando el Señor Jesús habló acerca del reino, y dijo algo muy poderoso. Y él dijo que solamente los violentos arrebatarían en el reino de los cielos. ¿Sabe, hermano? Esa palabra en el griego se puede traducir como esfuerzo y valentía. Fíjese lo que el Señor está enseñando, nada diferente. El Señor nos está revelando lo que le estaba revelando a José. Y lo que siempre nos ha enseñado desde un principio, hermano. Que si queremos triunfar en este reino al cual hemos sido llamados, ¿cuántos aquí quieren triunfar en el reino de Dios? Yo quiero triunfar en el reino de Dios, hermano. Yo sé que podemos tener muchos deseos para triunfar en distintas cosas, pero su deseo más grande no debería de ser triunfar en las cosas cotidianas de esta vida, sino triunfar en el reino al cual ha sido llamado y escogido, en el reino de Dios. Y el Señor nos reveló, tal como le está revelando a Josué, que para poder triunfar en el reino del Señor, necesitamos tener un carácter distinto, un carácter formado por esfuerzo
por valentía. Solamente los esforzados y los valientes arrebatarán en el reino de Dios. Solamente los esforzados y los valientes recibirán las promesas. Solamente los esforzados y los valientes recibirán las bendiciones. Solamente los esforzados y los valientes llegarán a ser más que vencedores. Este es el carácter, hermano, que requerimos y necesitamos para poder vencer y cumplir, hermano, con la jornada a la cual Dios nos ha llamado. Para terminar, hermano, de una manera distinta, tal y como José terminó como una manera distinta. Porque él inicia su jornada siendo conocido como el siervo de Moisés. Oh, pero él termina la vida, él termina su jornada, no siendo conocido como siervo de Moisés, sino como siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él mantuvo un carácter triunfante. En primer lugar, hermano, ser esforzado y valiente forma en nosotros un carácter triunfante, hermano. Porque gracias a este carácter, nada podrá hacerte enfrente. Dios le dijo a José, nada te podrá hacer frente. Qué tremendo está esto, hermano. Dios le está diciendo a José, nada te podrá hacer frente. Y no le está diciendo, no vas a tener guerras, porque guerras tuvo. No le está diciendo, no vas a tener luchas, porque luchas tuvo. No le está diciendo, no vas a tener complicaciones con el pueblo, porque complicaciones tuvo muchos con ellos. Pero Dios le está diciendo a José, mira José, si tú te dejas formar con el consejo que yo te estoy dando, para mantener el carácter que debes de tener, un carácter formado por esfuerzo y por valentía, aunque enfrentes muchas guerras, aunque enfrentes muchas necesidades, aunque enfrentes muchas complicaciones, nada de eso, José, va a poder hacerte enfrente. Nada de esto, dinastía pentecostal, podrá hacernos enfrente. No porque no nos va a doler, no porque no va a ser difícil, no porque no lo vamos a sentir, sino porque vamos a tener algo distinto: esfuerzo y valentía. Un carácter no formado por el mundo, un carácter no formado por nuestras tradiciones, un carácter no formado por nuestra cultura, sino un carácter formado por el reino de Dios. Miren, José iba a tener que enfrentar muchos tipos de enemigos, pero siguiendo el consejo de Dios de ser esforzado y valiente, nada de lo que enfrentaría lo detendría y él triunfaría. José enfrentó muchos retos, José enfrentó muchas guerras, hermano. José enfrentó muchas necesidades y muchas rebeldías del pueblo. Mas sin embargo, aún así, hermano, él llegó a alcanzar la victoria en el Señor. Las guerras no lo detuvieron, las complicaciones no lo detuvieron, los retos no lo detuvieron, porque a pesar que todas esas cosas eran duras y eran difíciles, y puedo asegurarle que de vez en cuando sintió hormigueros en su estómago, aún así él seguía diciendo, Dios me dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué es lo que aconteció en la vida de José? Que todas esas cosas que vivió, nada lo pudo detener. Y se cumple la palabra del Señor, nada te podrá hacer frente. Nada, hermano. Este es el carácter que anhelamos.
Este es el carácter que necesitamos, hermano. Un carácter formado por esfuerzo y valentía. Para no tener un carácter de fracasado, sino tener un carácter de triunfante. Un carácter, hermano, que aunque pases por enfermedad, aunque pases por complicaciones, aunque pases por retos y necesidades, tú veas cada una de esas cosas y digas: conmigo no vas a poder. Porque así como Dios estuvo con Moisés y estuvo con José, ¿sabes que Él también está conmigo? Carácter triunfante es lo que David poseía, hermano. Y por ello ni el oso, ni el león, ni el gigante lograron serle frente, convirtiéndose en uno de los mejores guerreros del Señor. Y usted y yo, hermano, hemos sido llamados, iglesia, para ser soldados de Jesucristo. Hemos sido llamados no para ser guerreros fracasados que deshonren a Dios, sino para ser guerreros triunfantes que den honra y gloria al Señor. Y David se convirtió en uno de los guerreros más grandes de la Biblia, en uno de los guerreros más grandes del Señor, porque él poseía un carácter que poseó Josué, un carácter formado por esfuerzo y valentía. Él tenía el valor para tomar riesgos. ¿Por qué creen que él se estuvo dispuesto a hacer lo que el resto de Israel no quería hacer? Ni el rey Saúl se quiso enfrentar a Goliat, ni los tremendos guerreros que había entre el pueblo quisieron enfrentarse a Goliat. Pero un chamaco igual de delgado que su pastor estuvo dispuesto a hacer lo que nadie quiso hacer: enfrentarse y derrotar al gigante. ¿Por qué? Porque tenía el valor para ser arriesgado y el valor para ser decidido. Porque él estuvo dispuesto a aceptar y a declarar lo que nadie más estaba dispuesto a aceptar y a declarar. Este incircunciso no es nadie comparado a los ejércitos de Jehová. Eso es convicción. Eso es decisión. Y por esa misma razón, ni el oso pudo con él, ni el león pudo con él, ni el gigante pudo con él. No porque estas cosas no eran duras. Yo le aseguro que antes que este oso se enfrentara a David, ya había hecho presas de muchos. Yo le aseguro que antes que este león se enfrentara a David, ya había cazado bastantes animales. Yo le aseguro que este gigante, antes de enfrentarse a David, ya había derrotado a muchos guerreros. Pero aún así, hermano, el oso no pudo con David, el león no pudo con David, el gigante no pudo con David. Él triunfó sobre el oso, él triunfó sobre el león, él triunfó sobre el gigante. No porque poseía algo, hermano, muy especial o sobrenatural, simplemente porque tenía algo que Dios demanda de nosotros para que esté de nuestro lado: ser esforzados y valientes, tener un carácter de triunfante. La Biblia nos enseña, iglesia, que Dios jamás te hará pasar por más de lo que puedes. ¿Sabías tú eso? Lo que José vivió es porque lo podía vivir. Lo que David vivió es porque lo podía vivir. Y lo que usted y yo vivimos y llegaremos a vivir es porque lo podemos vivir. No hay tal cosa que no puedo. Lo cual esto implica que todo lo que hayas vivido y todo lo que llegaras a vivir no debería de poder ser de frente si mantienes un carácter triunfante. Los cristianos que se dejan vencer y derrotar por las situaciones de
de la vida. ¿Sabe por qué? Porque le hizo falta carácter. Porque según la sabiduría de Dios, esa enfermedad que estás viviendo no tiene el poder para derrotarte. Si Dios está permitiendo que vivas por ella, es porque Él sabe que tú sí puedes. Esos problemas en los hogares, esas necesidades como seres humanos, esas luchas, estas pruebas, todo lo que vivamos, hermano, no tenemos excusa para ser derrotados. Porque si lo estamos viviendo, es porque podemos. Y nada en esta vida, hermano, te podía hacer frente a un verdadero cristiano. Estás pasando por cáncer. El cáncer no debería de derrotarte a ti. Tú debes de triunfar sobre el cáncer. Y aún en medio del cáncer, seguir alabando, seguir adorando y seguir sirviendo al Dios Altísimo. Ninguna necesidad, ninguna lucha, ninguna prueba es una excusa para que un verdadero escogido se dé por vencido. Porque usted y yo, hermano, deberíamos tener el carácter para decir, como Pablo decía, aunque esté en el calabozo, aunque haya sido azotado, aunque esté siendo perseguido, yo puedo con todo eso, porque Cristo me fortalece. Un carácter triunfante. Ser esforzado y valiente, hermano, nos otorga un carácter triunfante, porque nos mantendrá sometidos a Dios. Al final, nuestro triunfo, hermano, no está en los milagros, en las señales o en lo material, sino que está, hermano, que a pesar de todo lo que vivimos y todo lo que nos aconteció, aún así nos mantuvimos sometidos a Dios. Y Dios le dijo a Josué que para poder mantenerse sometido a Él, obedeciendo su plan y su palabra, su ley, Él tenía que ser esforzado y valiente. Porque solamente de esta manera José lograría, a través de su jornada, mantenerse siempre sometido a Dios. Porque vamos a vivir cosas que van a retar nuestra fe, tal y como las vivió Daniel, tal y como las vivió los amigos de Daniel, tal y como las vivió David, tal y como las vivió Abraham, tal y como las vivió Jacob, tal y como las vivió Pedro, Pablo. Y no conozco ningún siervo de Dios que no lo haya vivido. Esos riesgos que implicaron tener fe en el Señor. Y hermano mío, déjeme decirle que si no tenemos carácter triunfante, no tendremos el valor para tomar los riesgos que el Señor demanda de su iglesia. La enfermedad será una excusa para vivir frío. Los problemas en la casa serán una excusa para vivir tibio. Y déjeme decir a la iglesia, pues si usted no lo sabía, en el reino de Dios no hay excusas. Que se le meta eso bien en la cabeza. En el reino de Dios no hay excusas. No hay excusas. En el mundo las hay, en el reino no. En el reino no existen las excusas, hermano. No existe. Usted se va a enfrentar al trono de Dios porque un día los libros van a ser abiertos. Y la Biblia es clara, todos vamos a tener que presentarnos, hermano. ¿Y usted cree que el Señor le va a aceptar y le va a decir, ¿por qué no fuiste fructífero? Ah, es que mi esposo, ah, es que mi esposa, ah, es que mis hijos. No te tengas con eso. Tu esposa no fue el problema. Tu esposo no fue el problema. Tus hijos no fueron el problema. El problema fuiste tú, que te hizo falta carácter.
José tenía un propósito en el plan de Dios, iglesia. Propósito al cual él tenía que mantenerse sometido, sin importar las dificultades del plan, y así lograr triunfar. Los muchos ejércitos a los cuales se iba a enfrentar no eran excusas para que él se esforzara y fuera valiente. Los muchos problemas que iba a enfrentar no eran excusas para que él se esforzara y fuera valiente. A través de todas esas batallas, a través de todas esas guerras, a través de todas esas luchas y necesidades, Dios seguía demandando algo de José: que viviera sometido a él. Y en medio de la enfermedad, Dios sigue esperando algo de nosotros. En medio de la necesidad, Dios sigue esperando algo de nosotros. En medio de las luchas y en medio de las pruebas, Dios sigue esperando algo de nosotros. Que vivamos sometidos al Señor. Una de las batallas más difíciles que tuvo que enfrentar Josué fue en contra de Jericó. Esta gran ciudad que parecía que tenía murallas impenetrables. Humanamente se miraba imposible poder derrotarla. Batalla en la cual Dios le da la estrategia para derrotar a Jericó. Dios le dijo a Josué: mira, vas a hacer esto. Vas a llevar el arca, vas a llevar a los sacerdotes, se van a llevar cuernos de carnero, te vas a llevar a todos los soldados, y por 6 días van a dar una vuelta alrededor de Jericó. Y al 7º día van a dar 7 vueltas, van a sonar los cuernos de carnero, y todo el pueblo va a clamar a Jehová. Ese fue el plan estratégico. Estrategia que parecía más un desfile que un plan de guerra. Pero aún así, hermano, José se sometió a Dios y por ello triunfó. Cualquier otro experto en guerra y en batalla hubiera dicho: esta estrategia no es sabia. Lo que José tenía que hacer era arriesgado y era arriesgoso. Él iba a tener que tener valor para tomar riesgo y valor para ser decidido. Cualquier otro experto en milicia hubiera dicho en su razonamiento: José, esa no es una estrategia de batalla. Estás exponiendo a tus soldados. Pueden llegarte de sorpresa. Estás permitiendo que el enemigo estudie tu ejército y puedan hacer un mejor plan para contraatacarte y vencerte. José, no hagas esto. Esto no es sabio. Y a veces parece ser, hermano, especialmente en necesidades y en tiempos malos, que los consejos y los mandatos de Dios no son tan sabios por los riesgos que implican en nuestra vida. Pero aún así, déjeme decir, hermano, que los consejos de Dios siempre van a ser mejor que los consejos de este mundo. Y nosotros estamos como testimonio. Y voy a decir lo que estoy a punto de decir, hermano. No para glorificarnos, sino para que entendamos que aun cuando parece que la sabiduría de Dios no es lo mejor para nuestra vida por lo que estamos viviendo, déjeme decirle que su carne está equivocada. Mire, hermano, yo creo que todos estamos conscientes de lo que está aconteciendo en este mundo. Y tengo pastores, compañeros en la milicia, que decidieron cerrar sus iglesias. Y el Señor los bendiga
sé y no juzgo su decisión. Pero yo miré algo, hermano. Algo muy bello. Que muchos de esos pastores que cerraron sus iglesias, aún así mucha oveja se enfermó. Y yo veo esta iglesia y yo digo, Padre, han pasado meses y me dijeron inmaduro, me dijeron no sabio, y aún así nadie se me ha enfermado en la congregación. Digan lo que digan, esto a mí me demostró, hermano, que aún cuando los mandatos de Dios, la sabiduría de Dios parezca ser muy arriesgada, aún así va a ser mejor. Y no lo digo haciendo esos pastores menos, no, hermano, yo sé que es una decisión difícil. Y créanme, hermano, que para mí no fue nada fácil tomar esa decisión. En mí estaba todo el peso de la congregación. Y día con día a veces hasta dudaba de mí mismo. Pero yo le decía al Señor, Padre, tú dices ponerte a ti primero. El libro de Apocalipsis habla de las plagas, habla de las enfermedades. Y aún así dice, he aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. No dice que se van a desanimar. No dice que se van a dejar de congregar. No dice que van a dejar de servir. Dice aquí se verá la fe y la paciencia. Aquellos socorros y la máquina satánio socorros jamás. El sistema de Dios, el orden de Dios siempre va a funcionar mejor que del hombre, aun cuando implique riesgos a nuestra vida. Por esa misma razón, hermano, tenemos que tener un carácter formado por esfuerzo y valentía. Un carácter triunfante que te mantenga sometido a Dios, aun cuando lo que estás viviendo es duro. Aun cuando el plan de Dios tal vez no parezca lo mejor, como en la situación de Josué. Ay, Señor, esto es un desfile, ni que fuéramos Disneyland. Porque era lo que iban a hacer, hermano, un desfile. Es lo que estaban haciendo. Pero aún así, hermano, aunque el plan estratégico de Dios, hablando humanamente, no pareciera tan sabio, no pareciera tan correcto, era lo mejor que Josué podía hacer. Y esto no cambia hasta el día de hoy. Y por último, ser esforzado y valiente nos lleva a tener un carácter triunfante, porque te llevará a la prosperidad espiritual. El Señor le dijo como 2 veces a José, después de decirle, esfuérzate y sé valiente, y prosperarás en todo. Y prosperarás en lo que hagas. Y prosperarás en lo que tocare en la planta de tus pies. 2 veces le dijo que él prosperaría si él mantendría el carácter que Dios le estaba revelando y exigiendo de su vida. Un carácter esforzado y valiente. Un carácter triunfante. Eso fue lo que llevó a José a la prosperidad espiritual. De convertirse a alguien que simplemente era conocido como el siervo de otro hombre, a llegar a ser conocido como el siervo del Rey de la Gloria. Llevó a Josué a ir creciendo, a ir madurando, a ir prosperando en su ministerio, hermano, porque él se mantuvo esforzado y valiente. Y Dios te ha llamado no a quedarte estancado, hermano. Yo me desespero con los cristianos que dicen, yo así estoy bien. No, no estás bien, estás bien mal.
Dios espera que vayamos prosperando. No en lo material, no en el mundo, sino a esta vida espiritual a la que hemos sido llamados. Dios le prometió prosperidad a Josué, pero solo con la condición de que tuviera un carácter esforzado y valiente, un carácter triunfante, porque solo así José obraría conforme su palabra, acciones que lo llevarían al triunfo en su jornada. Dios le dijo a José: esfuérzate y sé muy valiente para que puedas cumplir conforme mi ley, para que puedas guardar mi palabra, porque Dios sabía todo lo que Josué iba a vivir, sabía las guerras que iba a enfrentar, las luchas que iba a tener, los retos que iba a vivir, y que si él no era esforzado y valiente y mantenía este carácter que Dios estaba tratando de formar en él, hermano, en medio de esas guerras él iba a dejar de obrar la palabra. En medio de esas necesidades él iba a dejar de obrar la palabra. En medio de esos retos y esas muchas luchas él iba a dejar de obrar la palabra. ¿Por qué? Porque le haría falta el valor para tomar riesgo y el valor para ser decidido. Le haría falta un carácter triunfante. Pero José se dejó formar. José tomó el consejo del Señor, que le dio un carácter distinto a los demás, un carácter triunfante, que aun cuando el pueblo fue rebelde, él siguió obrando la palabra. Que aun cuando enfrentó guerras que parecían imposibles, él siguió obrando la palabra. Y esta continuación de la palabra de Dios, estas acciones de los mandatos del Señor, fue lo que llegó, hermano, a que Josué fuera madurando, fuera creciendo, se fuera ensanchando y fuera aumentando en el reino de Dios. Prosperidad espiritual, hermano, que Dios espera de cada uno de nosotros. No importando tu edad, no importando tu estatus económico, jóvenes que estoy muy joven, viejo que estoy muy viejo, pobre que estoy muy pobre, rico que estoy muy ocupado. ¿Estás bien ocupado? ¿Estás bien equivocado? Dios espera que seamos como la luz de la aurora, hermano, que da un aumento, iglesia. Tu edad no es una excusa. Tu estatus económico no es una excusa. Tu familia no es una excusa. Bien dijo el Señor: el que no esté dispuesto a dejar padre y madre no es digno del reino. Porque va a haber relaciones, por más íntimas que sean, hermano, aunque sean hijos, aunque sean abuelos, aunque sean tíos, y aunque sean padres, si se están oponiendo al evangelio, a tu dedicación y compromiso, tú tienes que tomar una decisión que va a implicar un valor arriesgado y un valor de decisión. El apóstol Pablo, iglesia, fue un varón esforzado y valiente. Alcanzó la prosperidad espiritual porque nada de lo que vivió lo detuvo de continuar obrando en el evangelio del Señor. ¿Sabían lo que Pablo hacía en las cárceles?
¿Sabe dónde fueron escritas la mayor parte de sus epístolas? Decía Pablo, yo estoy preso, pero la palabra no. ¿Qué hacía en el calabozo? Oraba y cantaba a Dios. En una parte habla, hermano, que lo golpearon tan fuerte que el pueblo pensó que estaba muerto. Van los discípulos, los cristianos, lo vuelven a levantar y dice la Biblia, luego, y al siguiente día se fue y predicar la palabra en otro lugar. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué valentía! Como tal vez aún con sangre seca, y anunciando, ¡hay vida en Jesucristo! ¡Hay vida en Jesucristo! Este fue un varón, hermano, con el mismo carácter de Josué, con el mismo carácter de David, con el mismo carácter de Pedro, con el mismo carácter de Juan. Un carácter, hermano, que los llevó a triunfar. Puestos en pie, por favor. Sé de carácter triunfante, hermano. Te encaminará hacia la prosperidad espiritual. Este carácter que es formado por esfuerzo y valentía te estará empujando constantemente, aunque estés en enfermedad, aunque estés en necesidad, aunque estés en lucha, aunque estés en guerra, aunque estés en prueba. Hace lo mismo que José se mantuvo haciendo a través de todo esto, obrando la palabra de Dios. Las guerras no lo alejaron de los mandatos del Señor. Las complicaciones que tuvo con el pueblo no lo alejaron de los mandatos del Señor. Nada de lo que vivió lo pudo hacer enfrente. Nada de lo que vivió lo pudo someter, sino que a través de todo Él continuó obrando para Dios. Podemos decir lo mismo. Estoy batallando con mis hijos, pero aún así estoy obrando la palabra. Estoy pasando por necesidad, pero aún así estoy obrando la palabra. Ni la lucha, ni la prueba, ni las dificultades han logrado enfriarme. Mi compromiso sigue igual. Mi dedicación sigue igual. Podemos decir lo mismo. Porque esto, hermano, es lo que va a hacer la diferencia en la iglesia y en nuestras vidas como cristianos y creyentes en el Señor. Dios nos ha llamado a su reino, no para ser fracasados, sino para ser triunfantes. No para que la enfermedad te derrote, no para que los problemas familiares te derroten, no para que la esposa sea una excusa, no para que el esposo sea una excusa, no para que los hijos sean una excusa, no para que necesidad sea una excusa, sino para que tú triunfes sobre todas esas cosas. Por lo tanto, tengamos carácter de triunfadores. Un carácter formado por esfuerzo y valentía, para que nada que pueda hacernos frente, hermano, logre derrotarnos, logre derribarnos, para que nuestro corazón no se someta a ninguna situación. Y si tus rodillas van a estar dobladas, sean solamente para Dios, no ante la enfermedad, no ante las luchas en el hogar, no ante las necesidades, no ante los tiempos duros, solamente sometido a Dios. Y así poder alcanzar
la prosperidad espiritual que alcanzó Josué, que alcanzó Abraham, que alcanzó Isaac, que alcanzó Jacob, que alcanzó Pedro, que alcanzó Pablo, que alcanzaron todos los siervos de Dios, hermano. La historia no ha terminado, la historia continúa con nosotros. Y nuestra historia tiene que terminar como la de ellos, no como fracasados, sino como triunfantes. Así que esta tarde, hermano, yo voy a abrir este altar para que pasemos y permitamos que Dios forme este carácter que formó en Josué, este carácter que formó en Pablo, este carácter que formó en Pedro, para que lo que enfrentes no te pueda debilitar, para que nada te pueda hacer enfrente, como Dios le dijo a Josué, para que la enfermedad no te someta, para que las luchas no te sometan, para que los tiempos duros no te sometan, sino que este carácter te mantenga sometido solo ante tu Dios, y a través de esto alcanzar la prosperidad en la jornada en la cual Dios te ha escogido llevar.